El cliente es un factor muy importante para las empresas, pero pensemos no solamente en el cliente externo, el cual obviamente es aquel que compra productos y servicios. El caso nuestro, por ejemplo, cuando vamos a un banco, cuando vamos a un restaurante, cuando desarrollamos diferentes aspectos en la búsqueda de un producto o servicio, pero también cuando hablamos de un cliente interno, que es el que existe entre los diferentes departamentos de la empresa. Por eso el servicio al cliente tiene que ver con muchos aspectos que vamos a estar trabajando en esta clase. Entremos ahora a hablar sobre lo que son los conceptos relacionados con el servicio. El servicio como tal es la prestación, función, aplicación, obligación, favor, ayuda, acompañamiento. El servicio es necesario para muchos aspectos de nuestro trabajo. Como dije anteriormente, no se refiere solamente al servicio al cliente externo, es también relevante en el servicio al cliente interno, donde de una u otra manera el cliente tiene que estar en la potestad de recibir lo que necesita. Pero pensemos en un usuario que va a un ministerio o una secretaría a buscar un documento, hacer un trámite, por ejemplo, el pasaporte. Son temas que, eh, digamos, el organismo al cual uno va está en la obligación de apoyar a su usuario a tramitar el papel como lo está buscando. Pensemos internamente en una empresa. El departamento de cuentas por pagar, por ejemplo, para poder pagar, valga la redundancia, una factura, necesita el OK de haber recibido la mercancía del área de depósito, de almacén, pero también la orden de compra. Entonces, compra se convierte, en este caso, perdón, la cuentas por pagar se convierte en un cliente del departamento de compra con el tema de la, digamos, la orden de compra. Y también se convierte en cliente del área de almacén porque está recibiendo la certificación de que la mercancía se recibió. Es decir, vemos todos los aspectos relacionados tanto al cliente externo como cliente interno. Y la palabra servir, que en algunos contextos puede tener una connotación no muy buena, sin embargo, es fundamental para todos los órdenes de nuestra vida. No solamente la parte laboral, sino la parte personal. Servir es importante, una vocación de servicio es importante para nuestros trabajos. Como veremos más adelante en los momentos de verdad, el cliente o el usuario, tal como pongo el ejemplo, puede estar en contacto con la organización en cualquiera de sus áreas y no solamente el área de ventas o de servicio al cliente es responsable por mantener un buen servicio, sino toda la organización como un todo. De allí que buen servicio significa satisfacer al cliente en sus necesidades y expectativas. Pero primero y principal, conocemos cuáles son sus expectativas. Recuerden que las expectativas del cliente se van a formar no solamente por sus propias necesidades, que también tenemos que conocer, sino también sobre cómo se comporta la competencia, por ejemplo, de nuestra empresa, de nuestra organización. ¿Qué más existe en el mercado como servicio? ¿Cuál es el estándar eh, que espera el cliente en función de qué es lo que le está ofreciendo la competencia? Pero no solamente nos compara en función nuestra, de calidad de servicios anteriores que hemos prestado o de la competencia, como hemos hablado, sino de otros productos o servicios que sean similares también. Por eso el tema de servicio es bastante importante tomarlo en cuenta. La estación de un servicio se va a convertir entonces en una herramienta competitiva importante para la organización. De allí que la empresa debe definir el servicio que va a ofrecer, qué tipo. Esto va a estar ligado en primer lugar, uno, al producto como tal o al servicio que está desarrollando. Por ejemplo, no es lo mismo un hotel de 5 estrellas
que un hotel de 3 estrellas o de 4 o una posada. ¿Sí? Va a depender del servicio que se va a ofrecer, eh, que está evidentemente en relación con lo que espera el cliente, que como ya dijimos anteriormente, está fundamentado en las necesidades que tiene y las expectativas que está manejando. Y por último, determinando cuál es la mejor forma de hacer ese servicio para que el cliente pueda tener el producto o servicio de la manera como lo espera, tomando en cuenta que siempre se cumpla sus necesidades y expectativas. De tal forma que el servicio puede ser tan efectivo como una política de descuento, como material publicitario, piezas de publicidad en la televisión, en la radio, en las páginas web, incluso que la venta personal. Pensemos, ¿cuántas veces hemos ido a un determinado hotel, volado en una línea aérea, ido a un restaurante y se anuncia como uno incluso de los más costosos? Tenemos una alta expectativa de lo que va a entregar y cuando vamos y vemos el servicio ha sido pésimo. Siempre menciono en estos casos un ejemplo que yo viví. Hace algunos años iba con mi esposa y queríamos pasar una cena diferente. Y fuimos a un restaurante. El mesero, a una pregunta mía que le pregunté por vino, queríamos tomar vino, él me respondió, no, lo que pasa es que este vino es muy caro, usted no tiene cómo pagar eso. En realidad yo tenía cómo pagar eso. No estaba mal vestido ni nada por el estilo, yo no sé qué pasó porque el señor me dijo así. Lo cierto es que yo le insistí, por favor, deme la carta de vino. Eh, Escogí el vino, terminamos de pasar la noche, comimos bien, la verdad, el vino estaba rico, divino, pero más nunca volví. Más nunca volví porque obviamente la forma tan cínica, tan mala que me trató el mesero, hizo que yo me llevara una pésima imagen del servicio como tal. Pero si yo le hubiese preguntado al gerente del restaurante, seguramente él me hubiera dicho, no, bueno, disculpe, eso fue un error de la persona, del mesero, pero es que tiene que ver con la forma como las empresas contratan a su personal. El personal debe tener cierta característica y obviamente el personal de un restaurante debe tener vocación de servicio. O sea que ese tipo de cosas no pueden ocurrir así como me ocurrió a mí. Y bueno, ustedes pueden cada uno sacar su ejemplo, ¿no? Al final es lo mismo, el servicio al cliente tiene que ser efectivo y de una u otra manera tener a disposición todo lo que se requiere. Los clientes entonces son más sensibles al servicio debido a la mayor competencia, mejor información y diversidad de estrategias que pueden estar presentes en el mercado. La empresa A maneja las cosas de una manera, la empresa B los maneja de otra. Y de allí que sea interesante e importante que el servicio sea manejado de manera adecuada, tomando en cuenta estas características, ya que el servicio será punta de lanza de la forma como el cliente será servido. Otro tema importante con respecto al servicio es la actitud ante el cliente. Y un buen ejemplo es lo que acabo de mencionar del mesero. ¿Con qué lenguaje se comunica el personal ante el cliente? ¿De qué manera lo dice las cosas? ¿De forma clara, sincera, amable? ¿O como el caso que tuve de manera bastante chocante, ¿no? Tengo que decir. ¿Cómo es la atención por teléfono y redes sociales? Es decir, debería ser una atención rápida, efectiva. La verdad que yo he tenido buena experiencia, por ejemplo, con las empresas celulares y televisión por cable. Me responden mucho más rápido cuando los escribo por redes sociales
que cuando les llamo por teléfono, a veces cuando uno los llama por teléfono, de verdad a veces se convierte en una dificultad importante para poder hacerlo. Sin embargo, eh, cuando uno les escribe por Twitter, por ejemplo, recibe información inmediata. Tener esa vocación de servicio que ya mencioné que es importante para poder lograr lo que se requiere para poder cubrir el servicio al cliente. Obviamente, el tipo de atención que le vamos a dar al cliente va a estar adaptada al medio que estamos usando. Por ejemplo, el contacto a través de una página web donde el cliente coloca sus datos, por ejemplo, nombre, mail, teléfono, y solicita una información. La verdad que yo he realizado algunas ofertas de una compra para clientes que he representado y he utilizado la página web para comunicarme con los proveedores y he tenido buena respuesta, igual que redes sociales, como ya mencioné anteriormente. La forma de comunicación es mucho más directa y tiene buena acogida. A veces la comunicación telefónica, pongamos por ejemplo un banco, puede ser mortal. También las empresas de telefonía celular, uno tiene que estar pasando y están cambiando menú a cada rato. Uno se grabó que antes el menú era 151, ahora no sabe, tiene que estar inventando cada vez que oye. Puede ser catastrófica, de allí que en aras de lo que sería el momento de la verdad del cliente debe tomarse en cuenta esto. El tipo de personal al cual se está contratando, manejando. El correo electrónico, eh, que puede ser también un elemento directo para la atención al cliente. El manejo personal, como ya mencioné, eh, a través del tipo de persona que estamos contratando, es importante porque teniendo esa vocación de servicio va a poder enfrentar de persona a persona, que es en este caso, como se atiende al cliente, lo podemos ver en una tienda, en un representante de venta que hace las cosas de manera adecuada para servir al cliente. Es decir, hay muchas maneras con las cuales podemos manejar este tipo de cosas. Hablando de los elementos de servicio al cliente, en primer lugar, el contacto personal, ese contacto que se tiene con el cliente en una tienda, cuando se le va a visitar, en un restaurante con el mesero, eh, en fin, diferentes aspectos donde hay una interacción directa con el cliente, escuchándolo, conociendo sus necesidades, sus expectativas. Eh, Va a depender obviamente del nivel de relación, si es de largo plazo, si es mucho más directa, más personalizada. ¿Cómo es esa comunicación con el cliente? ¿Es constante? Le estamos avisando sobre nuevos productos, nuevos servicios. En fin, todos esos aspectos que van a hacer que el servicio al cliente sea bien claro e importante. Otros elementos del servicio al cliente que son importantes tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de las quejas, reclamos e interacción. Es decir, cómo el cliente puede colocar una queja ante la empresa para que sea oída y reciba esa información que necesita en función de cumplir sus necesidades, como son las instalaciones donde tiene su servicio el cliente, qué tan eficaz es la atención al cliente para manejar todas sus necesidades. Todos son estos elementos que el cliente va a estar valorando al momento de estar dialogando con la empresa y que pueden incluso determinar si el servicio o el producto que estamos ofreciendo es adquirido por la empresa, cliente, eh, o el cliente como tal si es el usuario directo. Es clave entender que el momento de la verdad es ese momento, valga la redundancia, el que el cliente se pone en contacto con la empresa en cualquiera de sus áreas, digamos, en la seguridad, en la recepción, por el área de crédito y cobranzas, por ejemplo, o en la caja,
por supuesto, en servicio al cliente, en venta, en cualquier área de la empresa. Eso va a hacer que si se produce un efecto negativo, el cliente va a tener una impresión errada de lo que es la empresa. Obviamente, si el momento es positivo, eh, claro está que la impresión va a ser diferente. De allí que toda la organización tiene que estar preparada para manejar al cliente como un elemento importante dentro de su conocimiento. Vamos a tener momentos estelares, que es cuando el cliente se forma una opinión positiva. Para eso, como ya he estado diciendo, es importante que toda la organización esté preparada para que eso se produzca así, para que el cliente pueda sentirse tranquilo, que podamos ofrecer al cliente todos esos aspectos que el cliente le gusta para tener el servicio al cliente como lo necesita, como él espera, que se cumpla todo aquello que el cliente le va a hacer feliz. De esa manera se podrá volver a tener esa impresión positiva que el cliente necesita. Entre los elementos a considerar de lo que es un servicio excelente, en primer lugar, hablemos de lo que es la experiencia en servicio que tiene la empresa. Esa experiencia en servicio va a estar en función de cómo ha desarrollado durante toda su vida de la empresa como tal, obviamente, el trabajo que está realizando, tomando en cuenta además que el servicio que va a desarrollar va a depender del tipo de cliente que está atendiendo. No es lo mismo, por ejemplo, si vamos a un restaurante de comida rápida, un McDonald's, un Wendy's, un Subway, cualquiera de ellos. De hecho, las necesidades de los clientes de este tipo de restaurante son diferentes que si vamos a un restaurante de lujo. Por ejemplo, pizza, lo podemos encontrar en una pizza italiana de buen sabor, excelente, o podemos ir a Pizza Hut o Little Caesar, por ejemplo. Todas tres con características de servicio diferentes. Little Caesar, podemos retirar la pizza ya lista, mientras que los demás no. ¿Cómo es el producto y su mercado? ¿Cómo desarrollan las actividades de las empresas de acuerdo al producto como tal? Y los atributos que puede tener el producto, atributos tangibles e intangibles que van a hacer que sea de preferencia del cliente. Características que tenemos que tomar en cuenta del servicio, obviamente tiene que ser la disponibilidad, que podamos tener disponible como clientes el servicio cada vez que lo necesitamos, que sepamos dónde acceder a él, que sea fácil el acceso también, por ejemplo, para colocar una queja, una buena experiencia, porque también las buenas experiencias se comparten, eh, que además haya la suficiente cortesía para que el cliente no se sienta satisfecho y que el producto o servicio se entregue con la agilidad necesaria. Obviamente, si el producto va a tardar un tiempo, porque está establecido así, que ese tiempo se cumpla, pero que el cliente sienta seguridad de que el producto o servicio se le va a entregar en el momento que se pidió. Eso va a dictar que haya confianza, aún habiendo una competencia que está haciendo las cosas igual que nosotros y que de una u otra manera, igual o mejor incluso que nosotros, para lo cual no tenemos que estar preparados y esa comunicación permanente que debe haber con el cliente y que debe ser resaltada como un elemento importante. Otros factores que juegan un rol importante en el servicio, en primer lugar, son los controles que se realizan para verificar que el servicio se hace tal cual fue diseñado, que se cumplan los procesos
que fueron establecidos, los procedimientos, y que los mismos estén alineados a los objetivos de la organización y que cumplan el factor tan importante de ser conocidos por los colaboradores, el comportamiento del personal de acuerdo a las políticas que estamos manejando, que ellos mantengan una posición consona ante el cliente y nuevamente la agilidad de poder cumplir el servicio a medida que se está necesitando. Todos estos son factores importantes que van a permitir que el servicio se cumpla de manera adecuada. Claro está que las características del servicio van a estar supeditadas a qué espera el cliente como servicio. No es lo mismo si yo le preguntara a 10 personas qué esperan cuando van a un determinado restaurante, a un determinado sitio, cada quien me va a responder algo diferente, porque cada persona, y esa es la característica principal del servicio, que el servicio depende de los gustos personales de cada quien, de sus expectativas, sus necesidades. Además, otro factor que tengo que tomar en cuenta es el mercado en que se desarrolla la empresa. ¿Cuáles son esos factores que obliga a cumplir teniendo en cuenta que está haciendo la competencia? No solamente la competencia directa, sino podríamos llamar la competencia indirecta. Empresas donde yo he trabajado, se considera, por ejemplo, que el producto directamente competencia nuestra no es solamente el que es igual, sino el que es alterno. Por ejemplo, si a un niño se le da un dinero que siempre va a ser limitado, él podrá ir a un kiosco o una tienda a comprar, qué sé yo, caramelo, chocolate, malta, refresco. Fíjense todas las alternativas que puede tener el niño y la cantidad de dinero es limitada. De allí que el servicio, por ejemplo, para mantener siempre disponible el producto en el anaquel, se torna importante para la organización. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.